Ok, comenzamos. Bueno, buenos días, buenas tardes. No entiendo que hay buenas noches, pero de todo el mundo nos ven. Vamos a comenzar esta clase, este ciclo de charlas magistrales que estamos dando con el grupo No Ágidas TV. Y el tema de hoy es puntualmente Mashiach, el Mesías de acuerdo a los sabios de Israel. Todas las respuestas a todas tus preguntas, de eso vamos a hablar. Vamos a puntualizar en el título, como siempre hacemos, exponemos 30, 40, 50 minutos y después damos espacio a que puedan abrir las cámaras, preguntar sobre lo que estamos hablando, todo lo que quieran y vamos a responder también todo lo que quieran. Esta clase viene a continuación de otra clase que dimos y siempre el título es Según los sabios de Israel, porque lo que vamos a hablar justamente dentro del tema general, que es la redención universal, la época del Mashiach, la época de diferentes momentos que los versículos y la tradición del pueblo de Israel nos marca en una época de la civilización que va a ser gloriosa y vamos a explicar por qué. Dentro de esto hay muchos modos de cómo abarcar el tema. En la sabiduría milenaria de los sabios de Israel, que incluyen literalmente millones de libros, escritos y reescritos e interpretados en cada una de las generaciones desde hace 3.335 años hasta nuestros días. Consecuencia, el título es preciso. El Mashiach de acuerdo a los sabios de Israel. Estamos hablando de qué significa Mashiach o Mesías de acuerdo a los sabios de Israel, de acuerdo a la tradición natural del pueblo de Israel, ¿sí? Donde hacemos hincapié en el título porque después de esta clase va a haber otras que van a hablar sobre puntualmente la redención que va a pasar en esa época, si va a ser para todos o para algunos, de hecho va a ser para algunos y no para todos, el funcionamiento de la sociedad como lo entendemos hoy en día va a cambiar, esta lucha, pugna, sufrimientos, carencias que va a haber, va a cambiar, va a ser una época mucho más positiva, con abundancia, salud y alegría, para algunos, no para todos, y vamos a ver de qué se trata eso, pero más adelante. La clase de hoy vamos a puntualmente hablar del tema del Mashiach, la persona del Mashiach, qué es, qué no es, y el título es Según los sabios de Israel. ¿Por qué? Porque una de las principales tareas, quizá la primaria, que tiene que hacer una persona que no viene de la tradición monoteísta de la Torá y se acerca a la tradición de la Torá, de los sabios de Israel, es resignificar las palabras que utiliza en el mundo espiritual. Es decir, cada persona viene con un conjunto de palabras, de nociones, que están tomadas generalmente de otras religiones o de otras concepciones. Y la primera tarea es resignificar las palabras, porque la misma palabra, el mismo concepto, la misma idea que está bajo una palabra, en el monoteísmo de la Torah es un concepto absolutamente diferente. Entonces resulta que vos nombrás una palabra, un término, un concepto, una idea, pero en realidad en la Torah es otra cosa diferente. Entonces, bajo la palabra Mesías, yo les propongo a todos los que están viendo esta clase que dejen a un costado todo lo que saben, introdujeron sobre esa palabra y la dejen vacía. Y empiecen a aprender a partir de cero qué significa. Porque ninguno de los conceptos que otras religiones hablan sobre eso tiene que ver con la identidad espiritual de la Torá, ni con la interpretación auténtica de los versículos de acuerdo a la tradición oral del pueblo de Israel, ni nada de eso. Entonces, como ninguna de esas cosas tiene vigencia, relevancia, hay que empezar de cero a entender qué significa. Entonces vamos a comenzar y a resignificar las palabras. ¿Qué es Moshiach de acuerdo a los sabios? Entonces, tenemos una serie de placas tomadas de las fuentes clásicas, entre ellas el libro del Maimónides sobre las leyes del Mashiach y otros libros más. Obviamente que muchísimos escribieron, muchísimos sabios de todas las generaciones escribieron abordando el tema, pero vamos a circunscribirnos puntualmente a la resignificancia de las palabras, qué significa cada cosa. Entonces vamos a pedir a nuestro amigo Shimon que vaya introduciendo el tema con las placas y después con el texto. Ahí está. Sí, ahí está. En primer lugar, el tema del Mashiach, que todavía no dijimos qué es y para qué sirve, donde las prestaciones y las utilidades que tiene el Mashiach en las tradiciones ajenas a la Torah no tienen nada que ver con lo que es el Mashiach. O sea, si bajo otra línea, tradición espiritual ajena a la Torah, el Mashiach tiene una función de intercesor, intermediario con Dios, expiación de los pecados, traer liberación, todo eso, el Mashiach no es esa función. O sea, las prestaciones que da el Mashiach no tienen nada que ver con las prestaciones en otra tradición, es otra cosa. A tal punto, esto es importante, que el mismo Maimónides, el gran sabio medieval,
que hay un consenso absoluto en toda la tradición de Israel, que él consensuó y, digamos, ordenó y codificó los fundamentos de la fe monoteísta, él nombra dentro de los fundamentos de la fe monoteísta el principio del Mashiach, donde nos dice bien claro, en el principio número 12, yo tengo la convicción certera en la llegada del Mashiach, y aunque éste se atrase, igual lo voy a esperar activamente todos los días. Ese es un principio de fe, es un cimiento de la fe monoteísta. No es un detalle menos o un detalle más, sino tenemos que entender por qué es su principio y de qué se trata. Y todavía de nuevo no tradujimos y no explicamos lo que quiero decir. No es un tema de traducción del hebreo a español. Es literalmente desaprender todo lo que sabíamos del tema y introducir la palabra, la idea del concepto en el contexto original que se dio desde siempre. Adelante. Pasamos una placa más. Entonces, vamos a hablar por la palabra. Mashiach o Melech HaMashiach se traduce erróneamente como el rey ungido, pero vamos a quitar esa traducción y vamos a poner otra traducción. La traducción es presidente designado. Mashiach quiere decir designado, o sea, en funciones, no electo, no potencial, sino en funciones. Y Melech quiere decir en este caso no rey monarca, sino presidente. O sea, vamos a empezar a traducir Melech a Mashiach como presidente designado. ¿Designado por quién? ¿Para qué? Vamos a ver ahora. Pero ¿por qué es así? La Torá, la palabra Mashiach aparece varias veces, tanto en la Torá, en el Pentateuco, como en los profetas, y siempre tiene la función de designación, o sea, en funciones de autoridad. Por ejemplo, en muchos versículos de Levítico y también de Deuteronomio, a Cohen Mashiach, el sacerdote designado, o sea, no uno que es diplomado, no uno que pertenece a la tribu de Leví en el caso del sacerdote, y no uno que fue enseñado, iniciado en las artes de hacer eso. Y no uno que es potencial hacerlo, sino el funcionario designado. O sea, que tiene todo el poder que la tarea le requiere. Esto significa Mashiach. Igual que en cualquier tradición, los funcionarios públicos, y el Mashiach es un funcionario público del pueblo de Israel, los funcionarios públicos nombrados por el pueblo, por eso la palabra presidente es la que más, presidente del pueblo de Israel. No confundir con el presidente del Estado moderno de Israel, eso no tiene nada que ver. Presidente del Estado del pueblo de Israel. Cuando hablamos presidente del pueblo de Israel, es real. Es decir, todos los israelitas, 15.2 millones en el mundo, todo el mundo sabe quiénes son los israelitas, todavía no tienen un presidente de su pueblo y parte de la función es que nombren un presidente. ¿Para qué funciones vamos a ver? Pero la palabra Melech, presidente, tiene que ver con eso, porque el presidente no es un tirano que se entroniza en el pueblo, sino al revés. El pueblo lo escoge. De esto lo vemos en el final de Deuteronomio, el último de los preceptos, el anteúltimo en realidad, 612. Som Tasima de Jamelech, pondrá sobre ti un rey, es decir, hay un mandamiento sobre los israelitas a través de los representantes de las tribus de nombrar un rey, un presidente, un poder ejecutivo para su pueblo. Esto sucedió durante mucho tiempo, desde el rey Shaul, el primero, después el rey David, después el rey Shlomo, y así una serie de 26 reyes y del primer templo, después en el segundo templo, otros tantos funcionarios que funcionaban como presidentes, y después, cuando el pueblo de Israel salió al exilio en Babilonia, en Irak, también existió esto, hasta aproximadamente el año 348 de nuestra era, de esta era, que ya no hubo presidente, pero bueno, y ahí empezó el concepto de comunidades, o sea, no una nación con una guía, literalmente un poder ejecutivo real. Por eso la palabra Melech se traduce como rey, en realidad la vamos a traducir como presidente. Mashiach quiere decir designado, o sea, con toda la autoridad. Y la autoridad, el pueblo se la entrega, no la inventa. Y es una autoridad real, o sea, que tiene que ver con el aspecto físico, el aspecto de gobernar un pueblo realmente, materialmente, no en forma metafórica o en forma mística o en forma metafísica, sino real. Eso quiere decir Mashiach y entonces el presidente designado, igual que en toda tradición, hay un acto público de asunción de un rey. De hecho, en todos los países hay un acto físico que demuestra que la cadencia del presidente por caso anterior cesó y ahora empieza otro rey
como dice el dicho, a rey muerto, a rey puesto. Bueno, en cada país tienen una designación. Acá justamente en Argentina, este año, al fin de año, se va a culminar la cadencia del presidente actual y va a comenzar otra cadencia y hay un acto público que demuestra eso, siempre en Argentina, son cada 4 años, el 10 de diciembre a las 10 de la mañana se hace ese traspaso. Y cada nación tiene un acto real. Y en la época de la Torá, el hecho de convocar a las personas, a muchísima gente, especialmente los representantes del pueblo, que vean la asignación de un funcionario público, no solamente del presidente rey, sino de los sacerdotes, sino de los profetas y sino de los jueces, de todos los poderes que la Torá marca para la nación de Israel, ejecutivo, legislativo judicial, el poder del profeta, el contrapoder y el poder religioso de los sacerdotes, había un acto público. Y el acto público consistía en derramar aceite sobre la cabeza de una persona. ¿Por qué es? No viene el caso por qué esto era, pero lo que quiero decir es que la palabra Melech, a Mashiach quiere decir presidente designado. Hasta ahora tenemos que Mashiach tiene que ver, uno, que es un poder de la nación judía, de la nación israelita. Un poder quiere decir real. Los 15.2 millones de judíos que somos en el mundo, vamos a tener un presidente. Ese presidente es nombrado por el pueblo para efectos determinados que la Torá ordenó. Y tiene que estar en funciones, es decir, literalmente tiene que gobernar. En la Torá, en el libro de los jueces, no confundir en el Tanaj, en las escrituras de los jueces, sino en el libro llamado Shoftim, jueces, que es de los 14 libros de Maimónides que codifica la Torá oral, se nos nombra ahí los poderes de la nación judía, se refiere literalmente, ¿sí? Las organizaciones que conducen al pueblo, que son 4: el poder del profeta, que era el auditor del pueblo; el poder del judicial legislativo, que era el Sanedrín de todas las tribus, que legislaba, o sea, dictaminaba las leyes y las aplicaba; el poder ejecutivo, que llevaba adelante, igual que un presidente o un rey, que tenía que venir de la tribu de Yehudá. Ahora vamos a ver esto. Y el poder de los levitas, que era el poder del templo, del poder religioso, si quieren decir. Estos son los 4 poderes. Y dentro de las características de un rey designado, de un presidente designado, era, a diferencia de un rey electo, vimos muchas veces, especialmente en los últimos 40 años en Latinoamérica, que puede haber presidentes de hecho, de derecho, pero no legítimos, o legítimos, pero no de derecho. O sea, el pueblo capaz que en ciertas circunstancias votó, escogió a un presidente, pero por cierto motivo no lo dejan ejercer. O presidentes que ejercen sin la autoridad del pueblo. Vimos muchos casos en Latinoamérica en los últimos 40 años y en otros países también, pero traigo el ejemplo cercano. Cuando hablamos de Mashiach, es el presidente designado en funciones. O sea, que el pueblo le delega su autoridad y el pueblo se somete a su autoridad. Eso significa, en los términos toránicos, el presidente tiene el poder del Estado. Y el Estado para la Torá, así lo describe el Maimónides, tiene que tener 2 potestades que sean reales. Una, poder imprimir moneda y que la moneda de él circule. Y 2, poder enviar a la guerra al pueblo. Que son las funciones de un Estado moderno, que tienen que ver con el cuidado de las fronteras reales, la defensa de las fronteras y la circulación de moneda, la autonomía económica. El Melech HaMashiach, el presidente designado, tiene que también tener ese poder. No estamos diciendo que sea la función de él, tiene que decir, para que sea un rey en general, no Mashiach, cualquier rey de la Torá, tiene que tener esas atribuciones y esas potestades, y el pueblo tiene que designarlo. Mientras tanto, no hay nada. No sé de que no es un Melech HaMashiach, un rey Mashiach, no es nada. ¿Bien? Entonces, de esto estamos hablando cuando hablamos de Melech HaMashiach. Ahora, ¿cuál va a ser la función de él principalmente? Y acá recordemos, el Maimónides nos da en el capítulo 999 y 1000, que parte de esto lo citamos también en la clase anterior que dimos sobre el tema acá en el grupo No Agidas TV. Parte de esto, en el capítulo 999 y 1000, Maimónides describe con pelos y señales, basado obviamente no lo inventó, basado en el Talmud, en el Midrash y en toda la tradición oral, todas las condiciones que tiene que tener el presunto Mashiach para ser reconocido Mashiach auténtico. En el lenguaje de Maimónides, el Mashiach que nos prometió la Torá. Es decir, que la Torá en el texto del Pentateuco ya habla del Mashiach.
y también los profetas, obviamente, pero el Pentateuco, por eso el Maimónides, si querés pasar, Simón, la placa, la Torá nos habla sobre esto, que va a volver a haber un rey de Israel y todo el pueblo de Israel se va a conducir. Ahora vamos a ver esto. Ustedes a esta altura se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con los que no son judíos? Ya vamos a explicar, pero al final del tema, no al principio. ¿Por qué? Porque para que sea Mashiach tiene que cumplir una serie de requisitos fundamentales y después de eso hay un efecto sobre las naciones, no antes. O sea, el hecho que se gradúe, si quieren decir, de Mashiach, ahí comienza tu tarea, no termina con esto. Vamos a ver los pasos previos. Al igual que, y así también lo trajimos en la clase pasada, y los que no vieron, recomiendo ver en el canal Noágidas TV la clase que dimos introductoria al tema hace un mes. Hay como 9 condiciones previas a que sea, para que una persona determinada pueda ser aquel Mashiach prometido por la Torah, y a partir de ahí empieza a funcionar. Al igual que podríamos decir, ¿sí? Hay 30, 40 asignaturas que un candidato a cirujano tiene que sortear entre estudios y prácticas y otras cosas. Una vez que es cirujano puede operar y hacer una intervención quirúrgica. Antes no. Entonces, las descripciones maravillosas que nos cuenta Tanaj de la época de abundancia, paz, bienestar, gloria que va a haber en la época de Mashiach, son todas ciertas. Y cómo se van a dar y para quién, seguramente va a ser motivo de otra clase el mes que viene, que vamos a hablar sobre la redención puntualmente, la salvación, la redención universal, que de eso habla. Todo eso es a partir que existe un liderazgo del Mashiach. Ahora estamos viendo cómo se forma el liderazgo, o sea, los pasos previos. Pero antes, ¿para qué va a haber algo así? Dice el Maimónides acá, el rey Mashiach, o sea, el presidente designado, se levantará y renovará la dinastía del rey David, restaurando su soberanía inicial. Él reconstruirá el santuario, el Bet HaMikdash, y reunirá al remanente disperso de Israel. Las funciones del presidente designado literalmente es reconstruir la nación israelita tal como fue en la época del rey David. En la época del rey David, ¿qué pasó? El rey David consiguió paz en las fronteras de la tierra de Israel, y hizo los planos para el santuario. Su hijo Shlomo lo terminó de construir. Fue nombrado rey, o sea, con consenso absoluto en el pueblo. Lo mismo tiene que hacer Mashiach, reconstruir la nación israelita, hacer que todos los israelitas observemos puntillosamente la ley de la Torah, liberar la tierra de Israel bíblica, no solamente el pequeño territorio que tenemos hoy en día, sino la bíblica, la que sus fronteras están al final del libro de Números, que incluye hoy en día parte de Siria, parte de Líbano, parte de Jordania, liberar esta tierra para construir el santuario de Jerusalén, tal cual como lo hizo el rey David, y de ahí que todo el remanente del pueblo de Israel viva en la tierra de Israel. Esa es la función que la Torá prometió para el presidente designado. Y el mandamiento que tenemos de la convicción certera de que esto va a ser, esto es basado, como vamos a ver en la misma Torá. Quien quiera no cree en él, no tiene la convicción certera de esta llegada, o no espera activamente su venida, no solamente niega las palabras de los otros profetas, sino también aquellas de la Torá y Moshe, nuestro maestro, ya que la Torá testigua sobre su venida. El texto de la Torá, el Pentateuco, nos dice que va a haber un Mashiach, y el Mashiach promete la Torá, y Mashiach es lo que describimos recién. O sea, un presidente designado para esas funciones que describimos. Eso es lo que la Torá promete. Declarando, Deuteronomio 30, que el Deuteronomio 30 versículo 3 a 5 habla que a través de las transgresiones del pueblo de Israel va a ser esparcido entre todas las naciones y sancionado con el exilio. Y al final del exilio Dios lo va a reunir de entre todas las naciones. Como dice bien claro, y el Señor su Dios hará retornar a sus cautivos y tendrá compasión de ustedes. Él volverá y los recogerá desde todas las naciones, aun cuando sus dispersados estén en los confines de los cielos, de allí Dios los reunirá y los traerá a la tierra prometida, que, como dijimos, ya la mitad de esta profecía está cumplida en el moderno Estado de Israel, en los últimos 80 años. La mitad del pueblo de Israel, literal, más de 7,5 millones, vive en la tierra de Israel. O sea, Dios tomó de los 4 confines de la tierra y tomó a los israelitas en los últimos 80 años. Esta profecía se está cumpliendo real. Cualquiera que viaja, toma un avión, viaja a Israel, lo puede comprobar. Adelante. ¿Falta todavía? Falta. Adelante.
También hay otras comprobaciones del versículo, cuando la Torá habla cuando Dios extenderá tus fronteras, ustedes agregarán 3 ciudades más. Y no ha sucedido aún. Uno de los mandamientos de la Torá es que dentro del territorio de la tierra de Israel haya 3 ciudades, ciudades de refugio, para, por ejemplo, personas que asesinaron sin querer a otra y es peligro que los vengadores de este asesinado lo atenten. Entonces, que haya un lugar de refugio, como si fuera un asilo político, como si fuera una embajada de un país en otro país, que es un asilo político. Así es uno de los preceptos de la Torá. La Torá marca en Deuteronomio 19, cuando sucederá que tu país extiende las fronteras, agregarán 3 ciudades más. Ahora, esto nunca pasó, nunca pasó. La Torá, de las 9 que habla la Torá, solo han existido 6. 3 de cada lado del Jordán. Pero obviamente que Dios no va a ordenar un precepto en vano. El cumplimiento entero va a ser en la época del Mashiach. O sea, estamos esperando la época del Mashiach para que la totalidad de la Torá se pueda observar en su totalidad. Al día de hoy, la ley de la Torá para el pueblo de Israel y la ley de Israel incluye también la ley noagia, porque al momento de Dios revelarse en el Sinai, al pie del Sinai, hace 3.335 años, Dios entregó un conjunto de mandamientos singulares al pueblo de Israel y refrendó, revalidó las leyes noágidas, que eran desconocidas para la gran mayoría en esa época, y ordenó al pueblo de Israel difundir las leyes noágidas con todos sus detalles. Esa función es propia del pueblo de Israel, que durante los últimos 2000 años el pueblo de Israel no la pudo cumplir porque estuvo siempre perseguido o muerto, el día de hoy también es así. Y es muy complicado para el pueblo de Israel hablar de temas de fe, porque eso lo pondría en peligro. Hoy en día cada vez menos, gracias a Dios, porque hay democracia y libertad en el mundo, pero no hasta hace muchos años era así. La función de esto, no de un individuo, no de una comunidad, no de un líder judío, sino de toda la nación judía, como un entero, como un mensaje universal para todas las naciones, que es lo que vislumbró la Torá y los profetas. Por ejemplo, el profeta Isaías 42:6 y 49:6 de eso habla, de Israel como nación, y una nación quiere decir un territorio, una autonomía, la observancia de la Torá, los poderes a pleno. Esa nación tiene un mensaje universal, que es justamente el mensaje de rectitud, justicia, acción social, adherencia a la ley, encarnado en los preceptos no ágiles. Eso se va a dar a partir de que haya una nación. Ahora no hay nación de Israel. Ahora hay islotes sueltos, comunidades sueltos sin una dirección. Parte del fundamento del Mashiach, de la convicción certera de la llegada del Mashiach y toda esta época, que la nación de Israel se va a reconstruir como fue en la época de David, y a partir de ahí sí comienza la acción en las personas de las naciones. Entonces, y obviamente observar la totalidad de la Torá, porque los últimos 2000 años la totalidad de la Torá no se pudo observar, porque para observar ciertos preceptos que son de carácter colectivo nacional, hace falta una organización nacional. Los preceptos de la aplicación de leyes de justicia, la aplicación de los preceptos agrícolas en la tierra de Israel, ni que hablar del santuario, pureza e impureza, los límites de la tierra, y un montón de cosas más que ustedes ven en la Torah no son aplicables hoy en día. ¿Por qué? Porque no hay nación israelita a pleno. Hay nación israelita como comunidades e islotes, pero la ley no puede estar a pleno de la Torah. La convicción certera en la época del Mashiach es que va a volver esa época, va a estar esa época. Y la plenitud dentro de esto, por ejemplo, hay leyes que ya volvieron al pueblo de Israel. Por ejemplo, la difusión de preceptos no ágiles. Por ejemplo, la ley del año sabático, que con el advenimiento del moderno Estado de Israel hace 80, 100 años, comenzó a observarse. Por ejemplo, la ley de los diezmos cereales. Y Orlá, el fruto del tercer año, y muchas leyes que hoy en día se aplican por ley de la Torah en la tierra de Israel, que solamente se podía aplicar en la tierra de Israel por el pueblo de Israel. La ley del Ger Toshá, del ciudadano, del forastero residente, cualquier persona no judía que observa los principios de la Torá, pero los principios de la Torá, de los 7 principios, y tiene una práctica extensa y estudio extenso de muchos años, puede graduarse ante un tribunal rabínico como Ger Toshá, forastero residente, que es lo que trae el libro de Levítico, y el pueblo de Israel está obligado a darle servicios sociales y darle un permiso de establecimiento en la tierra de Israel si lo quisiera. Todas esas leyes volvieron. Faltan seguro. Estamos en un proceso previo a la venida del Mashiach, y esto tiene que ver con las profecías que se están cumpliendo previo a la venida del Mashiach, que esto seguramente va a ser motivo de otra clase. Pero bueno,
El Maimónides termina diciendo en cuanto a la Torá, los 5 tomos, pero en cuanto a los profetas, no se necesita prueba para indicar que aquel que no cree en esto no cree también en los profetas. ¿Por qué? Pues todos los libros sagrados están llenos de este concepto del Mashiach, obviamente, que todos los profetas hablan del tema del Mashiach. Isaías, Jeremías, o sea, todos. La Torá también habló. Por eso el que niega esto está negando un principio de Torá, es por eso que Maimónides lo ubica dentro de los 13 principios del monoteísmo de la fe de la Torá. Adelante. Entonces, vamos a ver ahora las condiciones, esto un poco lo citamos en la clase pasada, pero quiero nombrarlo solamente como a título general y después profundizar. Las condiciones que tiene que tener el Mashiach. Esto que hablamos acá lo vimos en la clase pasada, pero básicamente lo que está diciendo es que no supongas que el Melech HaMashiach, o sea, el presidente designado, debe realizar milagros y maravillas o provocar fenómenos dentro del mundo, o resucitar muertos o realizar hechos similares. No tiene nada que ver con el Mashiach. El Mashiach es un poder de la Torá. Tiene que ejercer su poder dentro del pueblo de Israel, real, concreto, material. No en forma metafórica, no en forma metafísica, real. Entonces, para eso hay ciertas condiciones que se tienen que dar. Vamos a dar en la próxima placa una de las secciones de las leyes, las normas de cómo identificar al Mashiach, porque el Maimónides, como dijimos, en su libro de codificación legal, compila del Talmud y de toda la sabiduría de los sabios de Israel las condiciones exactas y precisas que tiene que tener un presunto candidato a Mashiach. ¿Sí? Dice el Maimónides, si se levantara un rey de la casa de David, o sea, un rey dijimos que era un presidente, o sea, un líder dentro del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel lo siga. Eso si no, no es su presidente, sobre quién va a gobernar. O sea, cuando hay consenso en los 15.2 millones de judíos actuales en seguir a un líder, que ese líder tiene que demostrar que es de la casa de David, o sea, Dios prometió a David y a su descendencia que todos van a ser líderes del pueblo de Israel, y líderes quiere decir no rabinos, sino líderes. Líderes quiere decir gobernantes, presidentes. No tiene que ser el Mashiach un maestro, tiene que ser un líder. El líder gobierna, no explica, el líder manda. Si tiene que explicar, no es un líder. El líder es quien no explica, el que manda y la gente lo sigue. Esto es un melech, es un rey, es un presidente. Entonces, la primera condición es que tiene que demostrar su linaje hasta el rey David. Esto es hoy en día demostrable porque obviamente que tiene que ser una persona judía, de madre judía y de padre judío también, que pueda demostrar cómo su linaje, o sea, su descendencia llega hasta el rey David, y esto a través de documentación hoy dentro del pueblo de Israel es factible hacerlo. No voy a entrar en detalles, pero se puede hacer perfectamente, y de hecho hay muchos líderes que tienen este linaje. No quiere decir que cada líder que tenga linaje sea Mashiach, quiere decir que esto es demostrado. Después, y esta es la primera condición, que se tiene que levantar, tiene que haber un líder. ¿Sí? Todavía en los últimos 2000 años no apareció ningún líder, entre paréntesis. Salvo el que dijimos, Bar Kokhba, que lo explicamos mucho en la clase pasada, que fracasó. Que estudia y profundiza la Torah y se ocupa de los preceptos como David, su antepasado. O sea, no alcanza con que sea un líder. Tiene que ser un líder adepto a la Torah, o sea, puntilloso observante de la Torah y de la práctica de los preceptos, como David su antepasado, de acuerdo a la Torah escrita y oral. O sea, tiene que ser observante ortodoxo de la Torah, de acuerdo a la Torah escrita y oral. O sea, únicamente eso. No hablamos de, porque en la historia aparecieron diferentes presuntos falsos mesías que hubo, que no seguían la línea de la Torah observante. Tiene que ser de la casa de David, observante de la Torá y piadoso y devoto de la Torá, como David, su padre. O sea, literalmente tiene que seguir esa línea. Y encaminar a todo Israel. O sea, literalmente el original es Vayeskov, va a compeler, va a forzar, va a imponer a todo el pueblo de Israel a transitar en el sendero de la Torá y reparar las brechas de su observancia. O sea, va a reconstruir el sistema de práctica judaica. A términos concretos de hoy en día, si hay 15.2 millones de judíos, digamos que la mitad practica y la mitad no practica, él tiene que hacer que todo el pueblo judío practique judaísmo, literal, o sea, transforme su estilo de vida a un estilo de vida observante de la ley judía. Esta es otra de las condiciones que tiene que tener el presunto Mashiach. Y si él luchar en las guerras de Dios contra los enemigos de Israel, o sea, acá hablamos de algo real, no ficticio, tiene que convocar al pueblo de Israel que observa la ley de la Torá a liberar el territorio de la tierra de Israel bíblico.
Esto no necesariamente tiene que ser con una guerra física, puede ser a través de presiones internacionales, económicas, o todo tipo de presiones diplomáticas o lo que sea. Lo que es seguro es que tiene que lograr, con ayuda del pueblo de Israel, que lo va a seguir, la liberación de la tierra de Israel bíblica, es decir, el territorio que hoy en día ocupa Líbano, parte de Siria y parte de Jordania, que esas son las fronteras que Dios le prometió a Abraham en Génesis 15, en el pacto Ben Abetarim, el pacto entre las partes. Dios le prometió ese territorio bíblico de la tierra de Israel original a la descendencia de Abraham, y fue refrendado en el final de los límites de la tierra de Israel, en el final del libro de Números, y así siempre se supo que la tierra de Israel, el pueblo de Israel nunca fue ocupador o pirata de otro tipo de territorio, salvo el territorio que de acuerdo a todas las naciones, desde siempre fue el territorio de la tierra de Israel. Cuando vos decís tierra santa, tierra prometida, todo el mundo sabe que se llama tierra de Israel. ¿Qué es tierra de Israel? La tierra del pueblo de Israel. Esto es algo, todo el mundo acepta de esto. Este fue el motivo, la razón por la cual la ONU, Organización de Naciones Unidas, en el año 1948, autorizó la construcción de un Estado para judíos en la tierra de Israel. La tierra de Israel bíblica es la tierra de Israel. Todo el mundo sabe esto, todo el mundo acepta esto. Bueno, el Mashiach lo va a volver real. Esto que sabemos y lo vemos en el libro, como un cuento, el Mashiach lo va a volver real. Real quiere decir tangible, palpable, material, no virtual, no metafísico, no metafórico, sino real. Por eso, es condición sine qua non que se libere la tierra de Israel bíblica. No necesariamente tiene que ser tan una guerra. Puede ser hoy en día a través de todo tipo de presiones económicas, diplomáticas, lo que sea. Pero en el caso que tenga que ir a una guerra, irá a una guerra. Y el pueblo de Israel está obligado a seguir esa guerra, a liberar la tierra de Israel. De eso hablamos, no de otra cosa. Igualmente, puede ser que no haya guerra, pero la tierra de Israel tiene que ser liberada igual. Nosotros podemos, en ese caso, con convicción, considerarlo, en ese caso, Mashiach, o sea, presumiblemente Mashiach. Si tiene éxito en todo eso, si realmente logra ese cometido de liberar la tierra de Israel bíblica, y después de eso, y después de liberar la tierra de Israel bíblica, eh, minutito que se me fue, construye el santuario, el Bet HaMikdash, en su sitio. Todo el mundo sabe dónde es el lugar del santuario. Detrás del muro occidental, en diagonal, donde hoy día está cubierto con una cúpula que no le pertenece al pueblo de Israel. Ahí es el lugar histórico del santuario. En la explanada, la explanada llamada de Hornos, ahí estuvo el primer templo. El segundo templo fue el lugar donde Jacob soñó la escalera, fue el lugar donde el primero Noah trajo las ofrendas, fue el lugar donde el primer hombre surgió ahí. Ese es el lugar, no hay otro lugar. Quiere construir el santuario como hizo el rey David, que el rey David no lo construyó porque Dios se lo previó, pero sí hizo los planos. Y su hijo, el rey Salomón, construyó el primer templo de Salomón, como está en el libro de Reyes. Y después de eso, reunir a todos los dispersos de Israel, o sea, todos los judíos que no vivimos en la tierra de Israel, volver a la tierra de Israel, los que hoy en día hay 47, 48% del pueblo de Israel en la tierra de Israel, faltamos los 52%. Después de eso, sí podemos decir que es el Mashiach que promete la Torah. O sea, voy a reiterarlos, y ahora lo vamos a ver en la placa también, este texto, seguramente, voy a reiterar las condiciones para identificar al Mashiach que prometió la Torah de todos los demás falsos Mesías, judíos o no judíos, porque también hubo falsos Mesías judíos. ¿Sí? En la época del Shabtai Tzvi, en el año 1600, y otro Frank, y otro Melitsky, siempre hubo falsos Mesías, no solamente Jesús, hay un montón de falsos Mesías. Y falsos que se pretendían como tales, salvadores de la humanidad, Mohammed y otro más. Acá hay instrucciones precisas que cada uno lo puede comprobar, quién es el Mashiach que prometió la Torah y quién no es. Entonces, de nuevo, tiene que ser un líder que gobierne sobre el pueblo de Israel, tiene que demostrar su linaje hasta el rey David, observante de la Torah escrita y oral, igual que fue David en su momento, compeler al pueblo de Israel a observar los preceptos y a construir todo el sistema de práctica judaica, liberar la tierra de Israel bíblica con ayuda de ellos, construir el santuario de Jerusalén y retornar a todo el pueblo. ¿Qué hizo David? David hizo eso. Siempre decimos el hijo de David. ¿Qué es el hijo de David? El que tiene que hacer lo mismo que hizo David. ¿Qué hizo David? Esto. Construyó el santuario, liberó los territorios, tuvo consenso en el pueblo para que lo nombraran como rey. Bueno, eso tiene que hacer el Mashiach. No más ni menos.
Y a partir de ese momento que es nombrado Mashiach totalmente, a partir de ahí sí viene el efecto del Mashiach con respecto a las demás naciones. Y por lo tanto, a partir de ese momento, el Mashiach, pero en realidad todo el pueblo de Israel encomandado del Mashiach, porque si el Mashiach es el presidente del pueblo de Israel, a partir de ahí todos todo el pueblo de Israel va a hacer esta acción. No es una persona, es todo el pueblo de Israel comandado por él. Y por lo tanto perfeccionará el mundo entero para servir a Dios unidos, como está escrito en el profeta Sofonías 3:9. Yo transformaré, dice el profeta, Dios a través del profeta, a las naciones a un lenguaje claro para que invoquen todas el nombre de Dios y los sirvan con un único propósito. Es decir, que a partir de que el Mashiach es Mashiach, y para eso tiene que pasar todas estas circunstancias, el pueblo de Israel va a cumplimentarse en su rol de luz para las naciones, es decir, va a enseñar la ley de la Torah y corregir las imperfecciones de las demás naciones, enseñando el camino espiritual de la Torá, pero también de justicia social, de rectitud, y ahí se van a dar muchas de las profecías que ustedes conocen y leen en la Torá y en los profetas. Eso es a partir que es Mashiach. Acá nombramos los pasos antes, es decir, si ustedes describen, si ustedes observan o estudian las descripciones de las potestades que tiene un cirujano, o un juez, o un médico, o un arquitecto, o un presidente de cada país, hay una serie de potestades. Esa serie de potestades y responsabilidades, hasta llegar a eso hay toda una serie de pasos que no están descritas. Lo que describimos de esto es cómo llegar a ser Mashiach. A partir de ahí sí viene todo lo que ustedes conocen. Y ahora vamos a ver cuáles, porque dentro de lo que se conoce muchas veces se conoce erróneamente. Que el Mashiach va a ser un líder espiritual, como trae bien el profeta Isaías, que va a juzgar a las naciones, y que por eso va a haber paz absolutamente, y va a haber abundancia, y toda la humanidad, no solamente los seres humanos, sino también los animales, van a entrar en un entorno de observancia, de respeto y de armonía y de abundancia absoluta. Voy a leer solamente para que tengan un montón de muestras, porque realmente, como dijo Memónides, todos los profetas hablan de esto en cantidades impresionantes. Voy a leer solamente un poquito del profeta Isaías 11, ¿sí? Saldrá un vástago del tronco de Ishai. Un vástago es un retoño del tronco de Ishai, Ishai el padre de David, o sea, hablamos de un hijo de David, como explicamos, y un retoño de las raíces, sus raíces florecerá. Y se le posará sobre él un espíritu emanado de Dios, un espíritu de sabiduría e entendimiento, un espíritu de consejo y valentía, un espíritu de conocimiento y temor al Eterno. O sea, una persona que después de cumplir todos estos cometidos que dijimos, tiene un estatus espiritual elevado, reconocido por todos. Es el Mashiach prometido por la Torá. Percibirá con el temor del Eterno, no porque los ojos, no por lo que vean sus ojos juzgará, ni lo que oigan sus oídos reprenderá. O sea, que va a tener un nivel de visión fuerte, potente, que va a ver las realidades de las cosas y va a poder juzgar correctamente. Juzgará con rectitud a los indigentes y reprenderá con equidad a los humildes de la tierra. Sancionará a los malvados con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al malvado. O sea, hablando de que el poder de él es el poder de la palabra, pero no una palabra mágica, el poder de un poderoso. El poderoso no tiene que ir amenazando. El poderoso es poderoso. Un rey es poderoso. Será la rectitud como cinto de su cintura y la fidelidad como cinto de sus caderas. Miren lo que dice acá. Morará el lobo con el cordero. O sea, en una situación de que los que eran enemigos, tanto lobo con cordero en el reino animal, pero también las naciones que todo tiempo tenían animadversión, van a lograr paz y armonía. Y el leopardo junto al cabrito se agazapará. O sea, va a haber una coexistencia en armonía de todos los seres humanos y de toda la naturaleza. La naturaleza del animal va a cambiar y va a haber armonía y paz. Morará el lobo con el cordero y el leopardo junto a cabritos se agazapará. El becerro, el león y el toro se varán juntos y un niño pequeño los conducirá. La vaca y el oso pastarán juntos, agazaparán a sus crías. O sea, una situación idílica que la humanidad nunca vivió, que lo vamos a describir muy en detalle en las próximas clases. Miren esto. No harán mal ni dañarán en todo el monte de mi santidad, porque estará llena la tierra del conocimiento de Dios, como las aguas cubren al mar. O sea, la tierra se va a llenar del conocimiento divino.
como las aguas cubren el lecho marino, todo el ser humano, todos los seres humanos van a estar absorbidos absolutamente de conocimiento divino y eso va a provocar un cambio en la conducta del ser humano que se va a cooperar y no va a haber tanto envidia, ni competencia, ni hambruna, ni guerra, como bien son las profecías en la época del Mashiach, que estamos yendo hacia eso y vamos a después mostrar cómo es eso. Y obviamente, otro versículo más para que vean Isaías también, capítulo 2 respecto de esto, el suceso que vio en la profecía de Isaías, hijo de Amot, sobre Yehudá y Jerusalén, será en el final de los días. En hebreo es Ajarita y Amim, es la época que hay consenso en todos los sabios de Israel actuales que estamos viviendo esa época Ajarita y Amim, los últimos días. O sea, la época Ikvetá de Meshijá, los talones del Mashiach, que hay un consenso absoluto en todos los sabios de Israel que, de acuerdo a las señales indicadoras, más de 120 en toda la tradición de los sabios de Israel, específica, tradiciones, comprobaciones específicas por todas las personas. En el Talmud, en el Midrash y en otros libros de los sabios de Israel, de pensamiento monoteísta, de ética monoteísta, de mística monoteísta, hay descripciones exactas y precisas que coinciden únicamente con esta época que estamos viviendo ahora y nunca coincidió con ninguna época antaña. Citamos una por solamente, creo que la citamos en la clase pasada también, Talmud Sanedrín 98a, pasado, que dice así: cuando veas que la tierra de Israel transforma el desierto en un vergel, que el color amarillo del desierto de la tierra de Israel se transforma en verde por la producción agrícola que va a haber ahí, no hay señal más grande que estamos en la época del Mashiach. Esto es lo que pasa hoy en día. Cualquiera que tome un barco, un avión, antes de bajar a Israel, ya ve desde el aeropuerto todo verde en el desierto, lo que era una época desierta. Y la producción increíble de la tierra de Israel, tal cual como está profetizado. Sobre esto, Ezequiel 36 dice: así como una madre emana leche antes de dar a luz a su hijo, así también la tierra de Israel va a emanar frutos. Y nunca pasó la historia de la tierra de Israel emanó frutos, era imposible. Salvo cuando el pueblo de Israel estaba en la tierra de Israel. Y en los últimos 2 años no pasó. ¿Hasta ahora qué pasó? Esto es una solamente señal comprobable por todos. Pero la señal más clara y contundente es lo que leímos en la Torá, en el texto del Pentateuco. El retorno del pueblo de Israel a la tierra de Israel. Eso es imposible. Imposible, lógicamente, que un pueblo se preserve íntegro durante tantos milenios y que ese pueblo retome la tierra que Dios le prometió. Miren lo que dice el profeta Isaías. Dice así: será en el final de los días que estará establecido en el monte de la casa del Eterno, en la cabecera de los montes, y será enaltecido de las demás colinas, y afluirán ahí todas las naciones. O sea, que al monte del Eterno se refiere al monte Moría, al monte del templo de Jerusalén, el monte de donde está el templo, todo el mundo sabe, el muro occidental. Afluirán ahí todas las naciones. En hebreo es Venaru el Kolagoim. La palabra Naru, que acá lo traduce como afluirán, tiene así trae el Talmud, tratado de Shvot, está originado en la palabra Neorá. Naru quiere decir literalmente un mar, un río. O sea, igual que un río tiene un cauce, un fluido, así también las naciones fluirán en forma incesante al monte de Jerusalén a obtener instrucción del pueblo de Israel. La palabra Neorá quiere decir luz también. O sea, se arrastrarán las naciones, o sea, aquellos no judíos, hacia la luz de Israel, hacia la sabiduría de los sabios de Israel que emanará del templo, en forma de buscando luz de la Torah. Y afluirán ahí todas las naciones. Acudirán muchos pueblos y dirán: vamos y subiremos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos. Así iremos en sus senderos, porque de Sion saldrá la ley y la palabra eterna de Jerusalén. O sea, que es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día vemos cientos y miles y millones de personas no judías que repudian su identidad espiritual que recibieron de sus padres, Jeremías 16, y buscan la identidad espiritual propia en la sabiduría de los sabios de Israel. Esto lo vemos con nuestros ojos todo el tiempo. El Mashiach juzgará entre las naciones y por eso traerá paz. Paz no porque va a ser como paz porque va a juzgar, y cuando hay juicio y hay verdad, hay paz. Y aclarará las dudas a muchos pueblos. El Mashiach y todo el pueblo de Israel va a ser lo que fue designado a hacer desde siempre: luz para las naciones y maestros espirituales.
ya desde el momento de la asunción del pueblo de Israel como pueblo, en realidad, desde el momento de la designación de Dios como pueblo, en Éxodo 19, 5 y 6, cuando Dios toma a un grupo de noágidas, hijos de Jacob. Ese grupo de noágidas eran los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios los toma, los libera de la esclavitud egipcia y les da una misión singular. La misión singular fue, y ahí los transforma en hijos de Israel. Hijos de Israel con una identidad propia y una tarea, un rol singular en el concepto de las naciones. Ustedes serán para mí una nación de sacerdotes y pueblo santo. Esa misión de un rol dual para sí mismos y para toda la humanidad está muy bien descrita en libros como Nosotros en el Tiempo, el Todos Modos y otros más, bien descrita en el profeta Isaías que nombramos 42.6 y 49.6, que el pueblo de Israel se constituye como maestros espirituales a través de su conducta estricta, ser la vanguardia espiritual de la, de la humanidad y que las demás naciones puedan, y ellos puedan ser maestros a través de su conducta y de su palabra, se va a dar en la época del Mashiach y principalmente las naciones van a buscar esto, lo que estamos viendo todos los días. Miren esto, a consecuencia de la influencia del Mashiach y del pueblo de Israel en la época del Mashiach, o sea, cuando se dé todo el proceso que describimos anteriormente, entonces dijimos que el Mashiach va a juzgar y va a traer paz. Donde hay juicio, donde hay verdad, no hay violencia. La violencia y la guerra es porque no hay juicio, tanto a nivel individual, en las desavenencias entre las personas, como entre las naciones. Si el Mashiach va a traer paz, la paz no va a ser porque se presente y va a decir paz y amor. Va a ser porque va a ser un juicio justo. Y va a tener la capacidad del Mashiach, como vimos antes, de determinar las verdades. Y cuando hay verdad, hay justicia. Y si hay justicia, hay paz. Siempre, desde siempre, la actitud de la Torá, en tanto la paz, tenía que ver con el descubrimiento, la aclaración de la verdad. Cuando hay situaciones que están oscuras, hay que aclarar la verdad, llamar a juicio, aplicar la ley, y cuando se aplica la ley hay paz. Bueno, este es el fundamento también de uno de los principios no ágiles, el principio del color del arco iris violeta, que tiene que ver con tribunales de justicia, justamente para eso. Entonces dice, cuando va a haber esta época, cuando va a haber verdad y va a haber juicio, entonces en ese caso va a haber paz. La paz se va a demostrar, entonces las naciones quebrarán sus espadas para hacer las palas, los elementos de violencia, la guerra. Las espadas se van a, como no van a tener sentido porque no va a haber guerra, se van a transformar en arados, elementos de construcción. ¿Quién fue el primero que creó el arado, descubrió la técnica del arado? Noé, bien lo dice Génesis al final del versículo 6. El nombre Noah quiere decir tranquilidad y serenidad, porque hasta entonces la gente no sabía la técnica del arado como consecuencia de la sanción divina al primer hombre y toda su generación. Y Noah descubrió el arado. Consecuentemente las manos no se dañaban tanto con pinchos y espinas, y el ser humano de estar postrado a la tierra a ver si arrancaba algún tipo de alimento, o obtuvo una postura erguida más digna para un ser humano. Noah, el creador del arado, va a verse reivindicado a través, obviamente, que a través de su pacto, el pacto de la ley noágida, a través de que las naciones van a transformar, van a quebrar sus espadas, porque no van a tener sentido. Hoy en día, a términos modernos, sería la destrucción de armas de destrucción, digamos, la aniquilación y el desarme mundial y la destrucción de armas de aniquilamiento y transformar esos subsidios que las naciones hoy en día dedican a armamento a arado, a construcción y a lo positivo. Y sus lanzas para ser podadoras. Las lanzas, en vez de dagas para dañar y para luchar en guerra, para ser podadoras. No alzará una nación contra otra la espada, ni se adrestarán más para la guerra, o sea, la técnica bélica va a desaparecer porque no va a haber técnica de cooperación, de construcción y de abundancia en la época del Mashiach. Este versículo de Isaías, que tiene como consecuencia, como dijimos antes, el descubrimiento del mundo de la Torá por parte de las naciones, consecuentemente las naciones mismas exigen del pueblo de Israel por un lado y del Mashiach por otro lado, esta acción de describir la verdad, de aclarar situaciones de verdad para hacer juicio correcto y juicio justo, para lograr esta paz y armonía universales en los seres humanos y también en otras, en los reinos animales, etc. Esta frase está grabada
en una de las paredes de la ONU, que citamos anteriormente, la Organización de Naciones Unidas. O sea, tan importante esta visión del profeta Isaías, una época de armonía y paz universales, que se va a lograr en este proceso, que a tal punto en la ONU, cualquiera que va a Manhattan, donde está la sede, lo puede ver grabado, y yo siempre cuando estuve ahí lo posteé. Entonces, obviamente que eh, un, eh, solamente un pispeo y un atisbo. Hay mucho más sobre la persona del Mashiach que si quieren ahora en la parte de preguntas vamos a descubrir sobre sus características personales y características de dominio. Cité algunas solamente, voy a citar otras más si quieren para tener un bosquejo de esto. Todo el libro de Isaías habla de esto, especialmente los capítulos 50 a 66, pero por ejemplo el capítulo 60, levántate, alumbra, el profeta habla al pueblo de Israel que estaba caído por la expulsión de Jerusalén y la matanza que hubo a causa de la destrucción del primer templo, y el pueblo judío fue al exilio. Todo esto vislumbrado por Isaías 100 años antes que ocurra. Entonces el profeta, en el capítulo 50, 66, que habla de la reconstrucción y del consuelo que Dios va a dar al pueblo de Israel después de haberlo, por las transgresiones del pueblo, destruido Jerusalén y todo el santuario. Levántate, alumbra, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Eterno sobre ti resplandecerá. Porque he aquí la oscuridad cubrirá la tierra y las tinieblas a los pueblos, pero sobre ti hará resplandecer el Eterno y su gloria a ti te mostrará. Las naciones se encaminarán a tu luz y los reyes al brillo de tu resplandor. Es decir, bien explícito que en la época del Mashiach, las naciones se van a encaminar bajo la luz de la Torá, que obviamente que la luz del pueblo de Israel, y van a enderezar sus pasos en torno de eso. O sea, no es solamente un estudio, no es solamente adscribir, sino una modificación del estilo de vida de las naciones, de las personas de las naciones, en pos de lo que la Torá pregona. De nuevo, Isaías 63, se encaminarán las naciones a tu luz y los reyes al brillo de tu resplandor. O sea, no a nivel de personas solamente, naciones, sino a nivel o sea, no a nivel de personas, individuos, digamos, sino a nivel de colectivo, naciones. Esto se expresa que en los últimos 40 años muchas de las naciones del mundo adscriben y firman tanto los poderes ejecutivos como los parlamentos de Estados Unidos, de Argentina, de muchos lados, adscriben una proclama que llaman a sus naciones a observar los preceptos no ágiles, todo esto de carácter público, lo hablamos muchas veces y mostramos la documentación correspondiente. Así que esto se expresa que los reyes vivos, o sea, los presidentes y los gobernantes y los legisladores de cada una de las naciones, adscriben al pacto que la Torá propone para aquellos que no son judíos, y es encaminarse a la luz de los preceptos no ágiles que la Torá es el modo que tiene esto es lo que quiere decir luz para las naciones. Isaías 63. Y así hay muchos otros profetas de Isaías y en otros profetas que se describe sobre las características y cualidades del Mashiach, etcétera, etcétera. Había mucho para hablar, pero quería terminar esta parte y ya dar el micrófono a ustedes que puedan abrir con el final. Ahí Shimon nos va a dar la placa, que el final del texto del Maimónides, o sea, el capítulo 1000 del Maimónides, del libro de Maimónides, agradeciendo todas estas placas y los textos fueron tomados del sitio vienemashiach.com y de Chabad.com también y de eslatino.com. Algunas placas no las mostramos, pero de ahí son tomados los textos. Ahí está. Termina el Maimónides diciendo, y en ese tiempo, en el tiempo glorioso de la época del Mashiach, no habrá hambruna ni guerra y no habrá envidia ni competencia. El ser humano siempre, y dijimos al principio que el modo de funcionamiento de la sociedad en la época del Mashiach va a cambiar. La sociedad tiene un impulso básico, el ser humano, y el impulso es la carencia. Para que el ser humano se movilice, vean ustedes en su vida personal, así también en la vida del ser humano, del individuo en general, las familias y las naciones, hay un principio fundamental, carencia. Y la carencia viene en dos aspectos. Hay carencia por carencia y carencia por abundancia. Cuando hay abundancia también hay carencia. Esto se expresa que cuando hay carencia de recursos, por ejemplo, de territorio, de libertad, cualquier tipo de carencia que pueda hablar, la carencia, por ejemplo, de alimentos, derrama y deriva en hambre y guerra. Lo vimos muchas veces, al día de hoy también.
Pero cuando hay no carencia, sino cuando hay abundancia, por ejemplo en nuestra época, que en muchas partes del planeta hay abundancia, de hecho, gran cantidad de las enfermedades no son por carencia, sino por abundancia, exceso de productos y de servicios y de consumos. En el caso que hay abundancia, también hay pelea. La pelea es por quién se queda con la parte más abundante, llamado en lenguaje económico clásico la plusvalía. ¿Quién se queda con la plusvalía? En ese caso no habrá hambruna ni guerra porque la panza está llena, pero cada uno quiere conquistar el valor que se genera. La pugna distributiva, todos estos lenguajes que están en la ciencia política de hoy en día. En ese caso no hay, en esa carencia por abundancia no hay hambruna ni guerra, sino que hay envidia y competencia. Dice el Maimónides, la época del Mashiach es tan gloriosa que el ser humano no va a pelear con el otro, ni por carencia, ni por hambruna, ni guerra, ni tampoco por el exceso. No va a pelear por el exceso como funciona hoy. No va a haber envidia ni competencia, pues todas las cosas buenas fluirán en abundancia y todos los deleites estarán libremente disponibles como el polvo. El mejor modo que Dios encontró de que la gente no pugne, ni luche, ni persiga las cuestiones materiales es dar abundancia para todos. Como va a haber abundancia para todos y todas, nadie va a pelear por nada. Porque si los placeres van a estar como polvo, nadie pelea por polvo, porque el que pelea es porque hay poco. La pugna, la lucha, la envidia, la competencia, la hambruna y guerra viene por la carencia. La época del Mashiach está asignada por una abundancia tremenda en todo lo material. La ocupación del mundo entero, entonces, ¿de qué será? Será conocer a Dios, como dijimos en el profeta Isaías, que lo vamos a decir ahora. Los judíos serán por consiguiente grandes sabios y conocerán conceptos ocultos y lograrán una comprensión del Creador de acuerdo a su potencial humano. Y esto también alumbrará a las naciones con esta luz, como está escrito en Isaías 11:9, que lo citamos, porque el mundo se llenará del conocimiento de Dios como las aguas cubren la superficie marina y pronto, y esto lo vamos a demostrar en las próximas clases, el mundo de estos días se está encaminando hacia esa época tan grande. De hecho, gran parte de esta profecía ya se cumplió. Que el mundo se llena de conocimiento, en los últimos 30 años se llenó de conocimiento. No hace falta que sea de Dios, pero el fenómeno de Internet y las redes sociales y el emparejamiento de las personas en sociedades, que a pesar que todavía hay muchos bolsones de injusticia, pero grandes porciones de la humanidad frente a lo que era hace 30, 40, 50, 100 años, están ingresando a un mundo libre, a comerciar y a ser parte del mundo libre y también próspero. Eso es una realidad de todos los días. Y que gran parte de las personas acceden al conocimiento, eso es en los últimos 30 años. Dan fe todas las personas no ágiles que conocen el mundo de la Torah gracias a las redes sociales. ¿Eso qué? ¿No es conocimiento? Ese conocimiento va a derivar también en el conocimiento de Dios. Como las aguas cubren al lecho marino, es decir, así como las aguas cubren al lecho marino de una forma todo saturante, así también el conocimiento de Dios va a estar todo saturante en la realidad humana. Hasta acá, que pronto esté en nuestros días. Amén. Hasta acá es la clase de hoy. Ahora vamos a dar micrófono para que puedan preguntar, consultar lo que quieran de este tema.